Columbo, what the hell are you doing? Durante varias décadas, Peter Falk ingresó a las pantallas hogareñas de todo el mundo como el Teniente Colombo, un detective de homicidios poco convencional de Los Ángeles, conocido por su impermeable arrugado y su característico cigarro. El actor ganó 4 premios Emmy por este papel, mientras que la serie en sí sigue siendo un referente para los dramas policiales televisivos. Pero para los creadores de esta serie, William Link y Richard Levinson, su elección inicial para el papel de Colombo no fue el poco elegante Falk, quien finalmente terminaría por representar a un teniente torpe que fuma puros baratos, bajito de estatura con 1,68 m, y cuya ropa necesitaba pasar por la tintorería. La serie, emitida entre 1971 y 1978, fue un exitazo mundial. Volvió, esporádicamente, entre 1989 y 2003, con un total de 69 episodios. Falk intervino en los guiones, y la serie tuvo directores de primer nivel, como Steven Spielberg, quien contaba con 25 años y dirigió el primer capítulo, estrenando el 15 de septiembre de 1971. La serie contó también con compositores musicales como Henry Mancini, y actores invitados, que solían interpretar a personajes arrogantes de clase alta, en general asesinos. Como Dick Van Dyke, Faye Dunaway, Jack Cassidy, Janet Leigh, Ricardo Montalbán, Ann Baxter o Johnny Cash. En 1975, Falk cobraba $125,000 por episodio, una de las sumas más importantes
se resistieron a la idea, pero la cadena los presionó. Consultaron con Steven Bachko, que estaba escribiendo el guión del primer capítulo de la temporada, Etude in Black, y juntos tuvieron la idea de darle al Teniente Colombo un perro como compañero. Falk se opuso al principio a la idea, sentía que entre la gabardina, el cigarro y el peyó, su personaje estaba completo. Pero cuando conoció al Basset Hound, lento y babeante que habían sacado de una perrera, Falk supo que era perfecto para el perro de Colombo. El perro original falleció entre el final de la serie de NBC y su renovación en la ABC, por lo que era necesario un reemplazo. El nuevo cachorro era visiblemente más joven que el perro original, como resultado, pasaba más tiempo en la silla de maquillaje para que pareciera mayor. Por cierto, la mascota simplemente se llamaba Perro. 5. La esposa de la vida real de Falk jugó un papel en la serie. Falk conoció a Sheridan S., la mujer que se convertiría en su segunda esposa, en el set de su película de 1976, Mickey y Nicky. La película se estaba filmando en Filadelfia, y la aspirante actriz había conseguido trabajo como extra. Se casaron en 1977 y ella pudo completar su currículum apareciendo en varios episodios de Colombo. Sus primeras apariciones se limitaron a pequeños papeles de secretaria o asistente sexy. Cuando la serie resucitó en la ABC, a principios de la década de 1990, se le otorgaron papeles más importantes. Originalmente audicionó para el papel de la estrella de rock titular en Colombo and the Murder of a Rock Star de 1991, pero su esposo se negó rotundamente, ya que el papel incluía una escena de ella en la cama haciendo el amor con un hombre mucho más joven. En cambio, interpretó el papel de una abogada conspiradora y también se le permitió cantar la canción que fue el mayor éxito de la estrella asesinada. El impermeable de marca registrada del personaje viene del armario de Falk. El vestuario inicial propuesto para Colombo le pareció a Peter Falk completamente incorrecto para el personaje. Para acercarse a lo que quería para Colombo, el actor entró en su armario y encontró un abrigo desgastado que había comprado años antes cuando lo sorprendió una tormenta en la calle 57. Y mandó teñir de marrón uno de los trajes azules que le habían elegido. El monótono atuendo se convertiría en una de las marcas registradas del personaje durante décadas. 7. Peter Falk no quería que el niño Steven Spielberg dirigiera el primer capítulo, ya como serie. Murder by the Book fue el segundo episodio de Colombo filmado, pero fue el primero que se emitió después de que el programa se convirtiera en una serie. Sin embargo, la filmación se retrasó un mes, cuando Falk se negó a contratar a este niño, un joven de 25 años, llamado Steven Spielberg para dirigir el episodio. Finalmente vio algunos de los créditos anteriores de Spielberg, todos ellos, episodios de televisión, y quedó impresionado por su trabajo en la breve serie de la NBC, llamada The Psychiatrist. Una vez iniciado el rodaje, Falk quedó impresionado por muchas de las técnicas empleadas por el joven director, como filmar una escena callejera con una lente larga, desde un edificio al otro lado de la calle. En una entrevista mencionó que eso no era común hace 20 años, y comentaba a los productores que el tipo era demasiado bueno para Colombo. 8. La serie no sigue un formato de misterio estándar. La premisa de Colombo era el misterio invertido o un How Catch 'em en lugar de un Who Done It. Cada episodio comenzaba con el crimen real desarrollado a la vista de la audiencia, lo que significaba que los espectadores ya conocían el Who Done It, es decir, quién lo hizo.
Lo que querían saber es cómo el teniente Colombo se concentraría lentamente en el perpetrador. Este tipo de historias suponían un desafío especial para los guionistas de la serie, que en ocasiones encontraban inspiración en los lugares más improbables. Como las páginas amarillas, por ejemplo. Uno de los episodios favoritos de Peter Falk, Now You See Him, tuvo su origen cuando los escritores hojeaban la guía telefónica en busca de una posible profesión para un asesino de Colombo. Recordemos que todas las víctimas y perpetradores de Colombo eran de la élite de Beverly Hills, no el típico matón tipo Starsky y Hutch. Les llamó la atención una página que enumeraba magos profesionales, y eso los llevó a un episodio clásico en el que Jack Cassidy interpretaba el papel del exoficial nazi, que trabajaba como mago en un club nocturno. Cuando el dueño real del club nocturno judío se reconoció, se sintió amenazado por exponerlo en la televisión. Bueno, de ahí no pasó. Pero el desafío era adivinar cómo finalmente lo atrapó el teniente Colombo. 9. En 1979 hubo una serie llamada Mrs. Colombo. ¿Era la esposa de Colombo? La serie de televisión de 1979 titulada Mrs. Colombo no estaba técnicamente relacionada con la serie original de Peter Falk. De hecho, los guionistas se opusieron a todo el concepto de la serie. Fue el jefe de la NBC, Fred Silverman, quien dio el visto bueno para usar el nombre Colombo e insinuar que Kate Mulgrew era la esposa viuda o divorciada del famoso detective. La serie cambió de nombre e historias de fondo varias veces durante su corta duración. La real señora Colombo nunca fue mencionada por su nombre durante la serie original, pero el actor Peter Falk posiblemente cometió un desliz y reveló que su nombre era Rose cuando apareció en una actuación con Dean Martin, saludando a Frank Sinatra y pidiendo un autógrafo para su esposa. 10. Rumanía, a punto de una revuelta por culpa de la serie. El caso más extraordinario sucedió en Rumanía. El programa era un éxito colosal. Batía récords cada vez que lo pasaban. Cuando la temporada de 1974 finalizó, la población rumana expresó su malestar. Tanto se tensó la situación, que el gobierno de Nicolae Ceausescu temió una revuelta. Ante la evidente falta de libertades individuales, los rumanos creyeron que el gobierno había censurado Colombo, y que por eso no la pasaban más. Lo cierto es que las temporadas eran cortas, pero ellos no lo sabían y no le creyeron a sus funcionarios cuando alegaron eso. El gobierno rumano, preocupado, recurrió al Departamento de Estado de Estados Unidos. Pidió que le hicieran grabar un mensaje a Peter Falk para tranquilizar a los rumanos. Falk dijo unas palabras, agradeció el cariño y les explicó que nuevos capítulos llegarían el año siguiente. Pero Ceausescu rechazó la grabación. Pocos de sus compatriotas sabían inglés, el resto no iba a creer ni a los subtítulos ni al doblaje. Así fue que Peter Falk grabó un mensaje en rumano. Se aprendió palabra por fonética. Agradeció al pueblo rumano, prometió una visita que nunca haría, y explicó que por el momento no habría nuevos episodios para ver. Después del mensaje, los ánimos de los rumanos se aquietaron. Tuvieron que conformarse con las repeticiones que pasaban cada sábado y domingo por la noche. Y bien, no hay una serie con éxito en la que los focos no se centren en una sola persona, dejando a todas las demás en la penumbra, y esa persona fue Peter Falk.